Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a todos los participantes a este curso llamado Gestión de Empresas Gastronómicas. Les envío un saludo, también reitero la bienvenida. Mi nombre es Gerson Hernández y tengo la oportunidad de poder acompañarlos en una serie de unidades y módulos en donde hablaremos sobre cómo es gestionar efectivamente un restaurante, una empresa gastronómica. También conoceremos la diferencia entre lo que es cocinar o hacer un negocio de comida y hacer una empresa gastronómica, ya que tiene diferencias sustanciales. Bien, a todos los participantes que están en este curso, comentarles que vamos a ir desde lo más general hasta lo más práctico, pasando desde qué es un restaurante, qué es una empresa gastronómica, cuáles son los tipos de empresas gastronómicas y cuál es la empresa gastronómica que puedes elegir para tu negocio. Asimismo, conoceremos cómo la distribución efectiva o las diferentes distribuciones que tienen los restaurantes, las empresas gastronómicas, cómo es la estructura de costos, cómo diseñar una oferta gastronómica, cómo manejar las finanzas y las ventas dentro de una empresa gastronómica. Todos estos temas los vamos a ir tocando, viendo, analizando durante el transcurso de este curso. El día de hoy nos toca hablar un poco sobre la introducción a la gestión de empresas gastronómicas y también revisar un poco, hablar sobre las fases de apertura de un negocio gastronómico, cómo es el ciclo de vida de un negocio gastronómico, de una empresa gastronómica. Es simplemente pensar en qué tipo de comida quiero hacer y abrir un negocio, un local, o tiene algún tipo de complejidad mayor. Si bien sabemos, el Perú y en todo el mundo, el sector gastronómico es uno de los sectores más predominantes en la estructura empresarial, no solo aquí en Perú, sino en todo el mundo. En Perú cobra una relevancia muy importante, muy significativa, ya que nos conocen globalmente como un país que está ligado a su cultura culinaria, debido a la fusión, debido a la historia culinaria, debido a las innovaciones de los distintos actores en el sector. Bien, entonces vamos a ir hablando sobre todo esto en el transcurso de este curso. ¿Para quién está dirigido este curso? Está dirigido para personas que quieren colocar una empresa gastronómica, personas que ya tienen un negocio gastronómico, consultores, estudiantes, profesionales, y desde mi parte les hablo como una persona que también ha trabajado con diferentes negocios gastronómicos, desde muy pequeños hasta muy grandes, y también ha tenido la oportunidad de estar en un negocio gastronómico, en la gestión de un negocio gastronómico como propietario. Así que empecemos este curso ahora, en este momento. ¿Bien? Ahora, la primera pregunta que siempre le hago a la persona que me habla sobre los negocios gastronómicos es: ¿por qué quieres ¿O por qué quieres poner un restaurante? ¿Por qué quieres poner un negocio gastronómico? ¿Qué es lo que realmente te está motivando? Desde nuestra experiencia, hemos podido comprobar que hay diferentes motivos, diferentes elementos motivacionales que impulsan a las personas a emprender en un negocio gastronómico, emprender un restaurante. Cada persona tiene un motivo diferente, un motivo único, un motivo que lo hace especial. Sin embargo, gracias a la experiencia he podido también generalizar y categorizar estos motivos. No significa que no puedan haber más. Obviamente cada persona tiene un motivo que lo hace único, pero en la mayoría de casos, de manera general, se pueden categorizar en los que te voy a compartir. Bien, primero, ¿por qué quieres poner un restaurante? Es la pregunta que debes hacer antes de iniciar esta aventura empresarial, antes de iniciar tu negocio gastronómico, porque su respuesta es la base que te ayudará a desarrollar el futuro edificio que se va a convertir esta empresa gastronómica. Es la base. Y como si usamos la misma metáfora,
Para construir un edificio grande se requiere de unas bases sólidas, unas bases eh, fuertes, consistentes. Por lo tanto, mientras mejor sepas responder a esta pregunta, tendrás una base para afrontar los desafíos futuros que se vienen al momento de gestionar, crear, desarrollar, evolucionar, incluso cerrar tu empresa gastronómica, ¿bien? No es lo mismo eh, concebirla, proyectarla, entenderla, que ejecutar y en un momento difícil como el que estamos viviendo hoy en día, un momento de muchos desafíos, que es la situación actual debido a la pandemia, en donde los negocios gastronómicos han tenido que reestructurar, reinnovar, pensar fuera de la caja, salir fuera de los límites. Muchos negocios gastronómicos han tenido que parar operaciones, otros negocios gastronómicos han tenido que cambiar la forma en cómo operan y otros aún no se adaptan a la realidad, a la distinta realidad. Bien, entonces continuemos. Bien, hay diferentes motivos, como te mencionaba, que detonan ese impulso para colocar un negocio de comida, un negocio gastronómico. Bien. Ahora, para serte sincero, si tienes la oportunidad, es decir, también los recursos, es importante que solicites el consejo de un profesional, sobre todo alguien que ya ha tenido la oportunidad de hacerlo antes que tú, alguien que trabaja con negocios de este tipo o que ha puesto su propio negocio de gastronómico y que también tiene una experiencia válida. Es decir, que también lo ha creado, también lo ha ejecutado, también ha fracasado, también se ha vuelto a levantar y posiblemente tiene una experiencia exitosa. ¿Bien? Entonces, es importante porque si no conoces nada de este rubro, te vas a ahorrar muchos contratiempos que al final y al cabo te van a hacer perder tiempo y dinero. Bien, así que aquí te voy a compartir algunos de esos elementos motivacionales que he escuchado en mi experiencia trabajando con diferentes empresas gastronómicas. Bien, motivos fundamentales, motivos esenciales a la hora de colocar un negocio gastronómico. Uno también común, habitual, es de esas personas que tienen un local que según su experiencia, según lo que han visto, piensan que es ideal para un restaurante. Tal vez tiene las condiciones, tal vez está en una zona en donde podría ir un negocio de restaurante. Tienen un local que consideran que puede ser un buen lugar para hacer un restaurante. Son gente que es propietaria de este local o que han visto un local en alquiler. Hay muchos casos así, no solo con restaurantes, sino con diferentes rubros. Conozco empresarios que un día caminaban por una avenida específica y vieron un local que estaba en alquiler y dijeron, aquí es el lugar adecuado para poner este negocio. Ese es un tipo de motivo. Otro motivo es que la ubicación del local es potencial para un restaurante. Entonces, una cosa es tener un local y otra ven la ubicación que tiene un potencial por tal vez por los parámetros estratégicos, por la zona comercial, por la avenida, por el tipo de público. Entonces, son motivos que tienen que ver mucho con el instinto también en algunos casos de emprendedores y propietarios de negocios. En otros casos tiene que ver con estudios de mercado, pero en la mayoría, si sabemos que más del 95% de empresas son micro y pequeñas empresas, está muy ligado al instinto, al olfato de negocio de los propietarios. ¿Sí? Otro motivo es que falta un restaurante en la zona o falta una oferta gastronómica en la zona. Puede ser que ya en la avenida haya fast food, puede ser que en la avenida hayan restaurantes eh, más elaborados, como especializados en pollos a la brasa, en comida marina, pero puede ser que falte tal vez una oferta hindú, una oferta mexicana, una oferta especializada de otro tipo. Hablo aquí en Perú, ¿bien? Otro motivo que puede ser que nos impulse a colocar un restaurante es que tú tienes un concepto de restaurante definido, o sea, ya has estado pensando en este concepto que no has visto en tu ciudad
en tu país, en tu zona, ¿no? Te cuento un caso que sucede, que tiene que ver con esto, es el caso del fast food, del restaurante Papa's Queen. Christian, que es uno de los que empezaron este negocio, hizo un viaje a Ámsterdam y en Ámsterdam se vio el concepto del negocio de las papas fritas. Entonces allá se veía que consumían papas fritas por todos lados, en conos, y se dijo que este concepto no existe aquí en Perú. Entonces cuando vino a Perú, vio un gran potencial con este concepto, lo trató de definir más con unas características adicionales a los empaques y usar obviamente la papa nativa, la papa peruana. Y así nació este gran negocio que es hoy en día llamado Papas Queen. ¿Bien? Otro motivo es que eres un cocinero y quieres poner tu restaurante. Tal vez estudiaste cocina o trabajaste para una empresa en el área de cocinas y en algún momento deseas también tener algo tuyo, no solo quedarte como cocinero. Es algo muy común en el negocio gastronómico de hoy en día. Otro caso es que no eres cocinero, no tienes experiencia en cocina, pero siempre has querido poner un restaurante por diferentes motivos, familiares, experiencia propia, aspiracionales, etcétera, pero quieres poner un restaurante, no tienes experiencia en nada en cocina. Bien, ahora en este tipo de casos hay como que dos formas. No tienes experiencia en cocina, pero te pones a estudiar cocina, te pones a aprender de cocina. O puede ser el siguiente caso, tienes un socio con el cual puedes empezar. No sabes nada de cocina, pero tal vez sabes aspectos administrativos, aspectos comerciales de marketing, y buscas a un socio, un cocinero, alguien que maneje el arte culinario, alguien que tenga la experiencia, también los estudios en el tema de gastronómico, así que te unes con él, te asocias para poner un negocio de restaurantes. Y otro motivo también común es que tienes un dinero, tienes capital y el sector gastronómico lo ves como muy potencial. Si tú hablas con muchas personas en general, varios te van a decir que el negocio gastronómico es un negocio potencial, ¿bien? Pero a veces también lo dicen desde su desconocimiento. El negocio gastronómico tiene sus beneficios, tiene sus frutos, pero también tiene sus retos, tiene sus desafíos, tiene sus complejidades, ¿bien? Como todo negocio en general, bien, como todo negocio en general. Sin embargo, como vuelvo a decir, el Perú es un país culinario y hay bastante predisposición a emprender en este tipo de rubro, en este sector. Bien, entonces, ¿cuál es el motivo que te ha impulsado a reflexionar para colocar un restaurante, un negocio gastronómico? ¿Tienes un local? ¿Has visto potencial en una ubicación? ¿Tienes un concepto definido? ¿Has visto un concepto en otro país que no lo has visto acá? ¿Ves que en la zona donde vives falta oferta gastronómica? ¿O eres cocinero y quieres poner un restaurante? ¿O tal vez no lo eres y estás buscando un socio? ¿O simplemente tienes dinero y quieres invertir en un negocio que te genere una rentabilidad, una utilidad? Entonces, ¿cuál eres tú? Bien, es importante que identifiques cuál es el perfil que tienes, porque así vas a poder también adaptar la hoja de ruta que vamos a ir planteando en este curso. Bien, continuamos. Ahora, antes de continuar, tienes que saber que un negocio gastronómico, si bien se refiere a un proceso de abastecimiento de insumos, un proceso de producción y una entrega de un producto, de un plato, de- de comida a un cliente específico, también es un negocio, ¿sí? Es un negocio. Y los negocios en general tienen fundamentos, fundamentos clave en la gestión de negocio. Esto es como que son fundamentos generales para cualquier tipo de negocio y por lo tanto también funciona en general para los negocios gastronómicos. Y tienes que conocerlos, tienes que saberlos, porque si bien tal vez eres un cocinero, tal vez lo ves como un hobby, tal vez tienes un proceso de creación, tienes una forma creativa de hacer la gastronomía muy diferente a lo demás,
y lo que quieres es plasmar tu arte, plasmar tu obra creativa a través de la gastronomía, pero si quieres poner un negocio gastronómico, tienes que saber que los negocios funcionan con ciertos parámetros, y te los voy a compartir ahorita, ¿no? Los negocios, tienes que saber que no nacen con la garantía de ser exitosos o rentables. Es decir, que seas bueno como cocinero o que quieras poner un restaurante, no significa que vas a tener un restaurante exitoso, un restaurante duradero, un restaurante que trascienda tu ciudad y se convierta en una marca, que se convierta o que obtenga un posicionamiento sólido en el mercado. Y no solo eso, no es solo poder el restaurante, sino que el verdadero desafío se refiere a que consigas un negocio que sea rentable y esta rentabilidad se mantenga durante el paso del tiempo. Entonces, lo difícil no es nacer, sino mantenerse, como dicen, ¿no? Entonces, para ello, tienes que saber que hoy en día, a nivel empresarial, existe un aumento de establecimientos y propuestas de restaurantes. En el Perú podemos decir que es una cocina fusión en donde múltiples tipos gastronómicos, múltiples tipos de cocina, de estilos de cocina, se mezclan, se combinan, la innovación, la creatividad de los peruanos también logran crear propuestas cada vez más innovadoras. Entonces estás en un sector que cada vez innova más y cada cierto tiempo genera nuevas ofertas gastronómicas. Y eso también, como hemos hablado en otros cursos, por ejemplo, de gestión de empresas y servicios, el cliente, como sabe que los competidores se están esforzando, el cliente, el consumidor, tiene una mayor exigencia en cuanto a la propuesta de valor de cada uno de estos restaurantes. Y tienes que saber que también cada restaurante, cada negocio tiene la necesidad que su negocio obtenga rentabilidad en el menor tiempo posible, en el corto plazo. Hoy en día las personas que ponen un negocio lo hacen a través de financiamiento, puede ser financiamiento familiares, financiamiento bancario, pero tienen presión por el devolver un dinero. Algunos lo hacen con sus propios ahorros y tal vez no tienen esa presión, pero en sí, en general, hay una necesidad de que el negocio sea rentable en un tiempo muy corto, en un tiempo muy corto. Acá te voy a compartir algunos fundamentos clave del negocio en general que debes saber. Tú como futuro empresario gastronómico tienes que tenerlo en cuenta. ¿Bien? Ahora, existen de manera general dos tipos de negocios. Los negocios que ganan dinero y los negocios que pierden dinero en manera general, si hablamos de resultado económico. O sea, ¿tienes un negocio que gana o tienes un negocio que pierde? ¿Cuál eres tú? ¿No? Entonces, no existe en tema económico, en tema financiero, no existe el negocio que yo hago un buen producto, sino existe el negocio que tienes un buen producto pero ganas dinero, o tienes un buen producto y pierdes dinero. ¿Cuál eres tú? Desde un punto de vista de gestión empresarial y específicamente económico-financiero, de eso se trata. O ganas o pierdes dinero. ¿Sí? Otro fundamento es que la planificación en los negocios es lo primero, es lo segundo y es lo tercero. ¿Qué significa? Que tú no puedes improvisar, no puedes ser una persona impulsiva, emocional, que toma decisiones sin analizar, que toma decisiones sin analizar también información del entorno, sin poder planificar lo que se viene. Ahora, para ser sincero, la realidad también muestra otros casos, ¿no? Casos de negocios que nacieron del empirismo, que nacieron de la improvisación, que nacieron de los hobbies y que poco a poco se fueron convirtiendo en emprendimientos más grandes, pero en algún momento los negocios, para asegurar su rentabilidad, para asegurar su futuro, necesitan planificarse, ¿bien? Ahora, un tercer punto es que en los negocios no todos son ventas, ¿bien? No todos son ventas. A veces se piensa que en los negocios para ganar más tengo que vender más, tengo que vender más. Y se piensa que mientras más vendes, más ganas. Pero en mi experiencia me he tocado, me he visto eh, viendo negocios que cada vez venden más, pero también empiezan a gastar más y los propietarios se dicen, ¿dónde está el dinero? Hemos vendido un montón, ¿por qué seguimos debiendo dinero? Hemos vendido bastante, ¿por qué no tengo dinero ahorita para hacer inversiones o compras? Entonces,
No solo se trata de vender, sino se trata de vender y ser rentable. La venta es muy diferente a la ganancia, ¿bien? Por ello, tú en un negocio gastronómico puedes volverte más rentable sin vender más o con un nivel de ventas menos agresivo, teniendo en cuenta una excelente gestión de compras y gestión operacional en cuanto a recursos humanos, ¿bien? Entonces, esto se trata de un manejo ya detallado en el campo, en la práctica, en la ejecución de los negocios gastronómicos, ¿bien? Y en todo tipo de negocios, ¿verdad? Ahora, hay un cuarto fundamento que es que debes conocer tu estructura de costos. Esto es muy importante, pero también es muy común que no se tome en cuenta. Ya cuando tienes un negocio que tiene un cierto nivel de crecimiento, hablo de negocios que tal vez facturan 20.000 soles hacia arriba, se menciona que ya pueden ser que tengan una estructura de costos más o menos definida. ¿Sí? Saben cuánto les cuesta cada plato, por lo menos. Negocios que facturan de 20.000 soles para abajo, es, es, sí existen, sí hay excepciones, pero son poco probables que tengan una estructura de costos. Pero conocer tu estructura de costos, incluso antes de implementar los platos, antes de implementar algún producto en específico, te va a permitir tomar las mejores decisiones en cuanto al nivel de rentabilidad, al margen de contribución que va a dar cada uno de estos platos, ¿no? Otro elemento importante es que la rentabilidad está en la suma de las pequeñas acciones de gestión. Bien, para lograr gestionar una empresa de manera exitosa, requieres primero de controlarla, y para controlarla requieres de información. ¿Cómo controlas algo que no conoces? Entonces, si no puedes controlarla, no vas a poder gestionarla. Entonces tienes que obtener información y hoy en día, gracias a los avances tecnológicos y a la apertura del Internet, podemos encontrar sistemas de gestión, sistemas de facturación, sistemas de ventas, sistemas de inventarios, etcétera, con precios muy competitivos que nos ayudan a gestionar el negocio de una manera más optimizada, ¿sí? Ahora, si tú eres una persona que quiere invertir en este negocio, pero no sabes nada de este negocio, tienes que participar en las operaciones, tienes que conocer, tienes que saber lo que significa comprar insumos, tienes que saber lo que significa limpiar tu cocina, saber lo que significa gestionar al personal, atender a los clientes, recepcionar las quejas, hacer los pagos, entre otras cosas. Entonces, tienes que participar dentro de las operaciones del negocio. Otro fundamento es que tienes que preocuparte por la tesorería del negocio, es decir, los ingresos y las salidas, lo que entra de dinero y lo que sale. ¿Bien? Una gestión efectiva de la tesorería te asegura el éxito a corto plazo de tu negocio. Entonces, es importante que puedas llevar un curso rápido de finanzas, si es que no conoces esto, finanzas aplicadas, para que te permita rápidamente conocer cómo es manejar un flujo de tesorería. Y por último, usa la tecnología. Ya he hablado de eso en el tema de la gestión, pero hoy en día, gracias a la tecnología, podemos promocionar con más efectividad nuestra propuesta gastronómica. Podemos controlar en tiempo real las ventas, los inventarios que tenemos en nuestro negocio. Hoy en día existe una preocupación en los negocios gastronómicos porque debido a la situación pandémica por la cual estamos viviendo, se han tenido que adaptar a un sistema de delivery y take away o para llevar. Esto implica un cambio muy importante en los modelos de negocio de gastronómicos y muchos de ellos mencionan que no es lo mismo vivir del delivery que vivir de la venta en salón. Algunos negocios han tenido que bajar los tickets de compra, los precios de los platos, etcétera. Sin embargo, no ven el potencial que también tiene el delivery gracias a las herramientas digitales como las redes sociales, los medios digitales, nos pueden permitir ampliar y llegar a más clientes en un radio mucho más importante en la ciudad, en el país, en el distrito en donde te encuentras. Entonces la tecnología es un medio para lograr un mayor alcance
comercial, ¿bien? Comercial. Es un medio, no es el fin en sí mismo. Entonces, estos son algunos fundamentos clave en la gestión de todos los negocios y que, por supuesto, si vas a tener una empresa gastronómica, también te afectan, también tienen una importancia muy significativa, ¿bien? Ahora, rápidamente, ¿qué es un restaurante? Tenemos que definir qué es un restaurante. Alguien pragmático dirá, es un lugar donde se come, es un lugar donde se alimenta, es un lugar donde las personas buscan alimentarse, ¿bien? Pero eso es una definición muy básica, muy, muy básica. Tenemos aquí dos definiciones, una definición operativa y una definición económica, ¿bien? Una definición operativa podemos llamar como que es una, cualquier actividad que tenga como objetivo ofrecer a través de un proceso de compra, almacenamiento, manipulación, transformación y producción, un servicio y venta de alimentos y bebidas a consumidores y clientes. Esa es la definición operativa. O sea, hay varios procesos dentro de un restaurante. Hay un proceso de compra, donde compra los insumos. Por ejemplo, un restaurante especializado en comida marina, está el proceso de compra del pescado, de los mariscos. Luego está el proceso de almacenamiento. Tengo que colocarlo en los equipos de frío a cierta temperatura para que mantengan su contextura, para que se mantengan frescos. Luego hay un proceso de manipulación en donde estos del lugar de los equipos de frío se llevan, se limpian hacia la cocina, luego se transforman, es decir, ya está el proceso productivo, el cocinamiento en sí, y luego está ya la entrega del plato a través de los mozos, a través de los meseros, hacia el cliente, ¿bien? Hacia el consumidor. Y luego está la definición económica, una definición un poco más sencilla, más simplista, que es una actividad en la que al final de un proceso se obtiene una rentabilidad prevista. O sea, todo este proceso, compra, almacenamiento, manipulación, transformación, producción, servicio, se puede englobar en un proceso operativo, un proceso grande. Entonces, esta actividad durante todo este proceso lo que busca al final es generar una rentabilidad. Si no es rentable, significa que algo en el proceso está fallando, algo en el proceso tiene un costo mayor de lo que debería ser, o tal vez no estamos cobrando lo suficiente como para poder solventar, aguantar este proceso. ¿Bien? Ahora, la definición de restaurante ha ido modificándose. Se puede decir que restaurante se empezó a usar en los años 1800, pero antes de los 1800 era una definición diferente, un concepto diferente. Si hablamos en la Edad Media, los restaurantes no existían, sino existían las tabernas. Y si hablamos de restaurantes históricos o negocios de comida históricos, se puede decir que nacieron en la Mesopotamia. Pero vamos del hecho de comer, de alimentarse, al hecho de la experiencia gastronómica. Y hay todo un proceso en donde pasa a ser un lugar en donde solo se come, a ser un lugar donde obtengo una experiencia gastronómica. Parecía que tenemos el primer función básica de un restaurante en donde solo era un negocio, era para el hambre, para quitar el hambre de las personas. Luego está el tema de la nutrición, donde las personas acceden a nutrirse, a generar un tema alimenticio. Ya pasamos un poco más a una definición de placer. Voy a un lugar para sentirme feliz, para sentirme extasiado con la comida, para conocer diferentes tipos de culturas, para reflexionar, para entender otros tipos de sentidos. Y por último, a una experiencia gastronómica o estética. Hoy en día hay muchos negocios gastronómicos, cinco tenedores gastronómicos de lujos que ganan estrellas Michelines, en donde no solo se premia el sabor, sino toda la experiencia estética que puede generarse a través de este maravilloso mundo. ¿Bien? Entonces, un poco para saber cuál es la definición de un restaurante, son múltiples, va a depender de la óptica que lo veas, pero tienes que entender que dentro de toda esta definición hay una serie de procesos que están en el medio. Y tú como empresario gastronómico tienes que saber gestionarlos. Y eso es lo que vamos a continuar viendo en este curso. ¿Bien? Ahora, ¿qué tipos o cuántos tipos de restaurantes existen? La verdad es que hay muchos tipos de restaurantes según múltiples criterios. Esto que les voy a compartir aquí son solo algunos. Vamos a hablar más de los tipos de restaurantes en la siguiente unidad, pero aquí les voy a mencionar rápidamente. ¿Bien?
Por ejemplo, en base a un criterio de precio. Tenemos restaurantes de 300 soles para arriba, de 100 soles a 300 soles, de 100 soles a 50 soles, o restaurantes de menos de 50 soles, o sea, platos de ese tipo. ¿Ya? Tenemos según criterio de sofisticación de la oferta. Tenemos una oferta muy alta, de gama alta, alta, media, una oferta baja. Tenemos según los productos dominantes, es decir, el mundo vegetal, hablamos de productos veganos, una carta vegana, mundo animal terrestre, hablamos de carnes, pollo, etcétera, mundo animal marino, restaurantes especializados en comida marina, o donde hay una oferta integral, donde aparte de consumir productos, por ejemplo, como pollos a la brasa, también se vende productos marinos y etcétera. Tenemos según el criterio del tipo de servicio. Acá tenemos el servicio en donde el comensal va a buscar la comida. Bien, el comensal va a buscar la comida, puede ser el tipo buffet. O la comida se sirve a la mesa. Bien, hablamos de un restaurante. O una barra donde el cliente paga, tiene su producto y se dirige a la barra. Tenemos también diferentes clases de grupos donde se juntan los consumidores en un grupo, o hay grupos de grupos como los banquetes, como los buffets. También tenemos según el criterio de clases de comedores, ¿bien? Tenemos comedores privados, donde está reservado para un grupo de personas, comedores sociales, donde hay diferentes personas de diferentes grupos, de diferentes partes en un mismo lugar, o comedores mixtos. Los tipos de preparación, para mencionar algunos, son el fast food, es decir, la comida rápida, que generalmente está ligada a, a, a las empresas americanas, empresas europeas como Eleven, McDonald's, hablando en Estados Unidos, KFC, Kentucky, etcétera, etcétera. Y los slow food, en donde aquí no se aprecia tanto la rapidez del servicio, sino se aprecia más el proceso en donde se busca generar una experiencia de un plato de mucha mayor calidad, obviamente. Tenemos, según si es dulce o salada, comida dulce, comida salada, ambas cocinas, según el origen o inspiración geográfica, dependiendo el lugar donde se encuentre, dependiendo de la sociopolítica, dependiendo las fases climáticas. Entonces, hay diferentes tipos de restaurantes dependiendo el criterio. ¿Bien? Esto es importante que lo conozcas porque así puedes saber una definición que va a tener tu restaurante, porque vamos a ir viendo en la siguiente unidad, cómo vas a conceptualizar tu restaurante, qué tipo de restaurante vas a tener, qué tipo de restaurante quieres tener, ¿no? Hay múltiples opciones, pero tienes que buscar la opción que más adecue a ti, a tu público, a tu mercado, según tu plan de negocio. ¿Bien? Ahora, es muy importante hablar del restaurante, hablar de qué tipo de oferta gastronómica quieres, hablar de los motivos, pero ¿qué tipo de emprendedor tienes que ser? ¿Qué tipo de personalidad debes tener si quieres poner un restaurante? ¿Hay alguna personalidad definida? ¿Hay una personalidad general? ¿Qué es lo que diferencia la personalidad del emprendedor de restaurantes al emprendedor de otros tipos de negocios? ¿Tiene alguna característica? Bien, vamos a hablar de manera general sobre los rasgos de la personalidad de este tipo de emprendedor y que pueden desglosarse en actitudes, capacidades que pueden ser cognitivas, físicas, sensoriales y también en elementos emocionales de ese emprendedor. Bien, ahora vamos a hablar de las actitudes. Estamos hablando de manera general, ya que no hay una regla para todos de la misma manera, hay excepciones, hay diferencias entre uno y otro. Entonces, no tenemos una regla única, pero de manera general estas actitudes son importantes. ¿Bien? Eh, Tiene que tener capacidad de liderazgo un emprendedor, tiene que saber liderar, tiene que ser pragmático, es decir, buscar las cosas prácticas que se hagan en vez de estar teorizando. Tiene que ser constante, tiene que continuar fijo en la meta, continuar trabajando en lo que quiere lograr, tiene que tener ambición, es decir, debe querer crecer, crear, construir más, ¿bien? Tiene que ser paciente. Los resultados en un negocio no se dan de la noche a la mañana. Entonces tiene que saber esperar los resultados, tiene que ser comprometido con sus objetivos. No es que simplemente te levantas, pones tu restaurante y como ves que no hay resultados,
decides retirarte, decides salirte del barco y dedicarte a otra cosa. Tienes que ser exigente. Significa que tiene que siempre estar buscando mejorar, que está buscando superar sus límites. Tiene que también compartir el éxito con su equipo, tiene que compartir con las personas que han empezado a construir con él ese proyecto, ese sueño, y tiene que autoeducarse, tiene que ser una persona autodidacta, puede ser que tenga estudios en cocina o no, pero siempre tiene que estar buscando conocer más, buscar más información, buscar nueva educación que le permita ampliar el horizonte empresarial que tiene. ¿Bien? Ahora, en cuanto a capacidades cognitivas, capacidades mentales, tiene que ser una persona que se esfuerza, una persona que está buscando lograr algo a través de su trabajo propio. ¿Bien? Tiene que tener capacidad de análisis, tiene que saber analizar una cantidad de datos de información, información de la competencia de los clientes, información contable financiera, información del gusto de sus consumidores para poder tomar decisiones. Tiene que tener talento, si es un cocinero, o talento organizativo, si es una persona que se va a encargar de la administración. Tiene que, en general, tener intuición, olfato para los negocios, tiene que también tener libertad para ser creativo, para poder crear, para poder ver soluciones diferentes a las ya planteadas. Tiene que tener la capacidad de síntesis, de poder resumir una gran cantidad de información y tiene que tener también la capacidad de poder ver el futuro, una visión a futuro, cómo quiere que evolucione su negocio hacia, hacia adelante. Bien. En cuanto a capacidades físicas, tiene que tener capacidades motrices, aunque esto es un tema controversial, siempre hay secciones, capacidades motrices que tengan la capacidad de desenvolverse físicamente, tiene que capacidades receptivas de poder entender, capacidades resultantes de lograr efectivamente lo que busca. En cuanto a capacidades sensoriales, en general, puede ser que tenga una u otra o le falte alguna, como siempre puede ver, capacidades olfativas de poder olfatear los productos, capacidades gustativas, visuales, poder ver, táctiles, auditivas, escuchar. Y en cuanto a emociones, tiene que tener pasión por lo que quiere, tener fe, creer en esto. Bien, tiene que ser feliz con lo que está haciendo, porque si es una persona infeliz, muy pronto lo va a dejar o va a encontrar el fracaso. Tiene que ser, tiene que tener bastante motivación y eso va con la pasión, va con la fe en lograr algo, va con la creencia de que lo va a lograr y tiene que tener la capacidad de automotivarse o tener a su lado personas que lo ayuden a motivarse. Tiene que ser radical en cierto momento, tomar decisiones drásticas, tomar decisiones difíciles y sobre todo tiene que ser, también tiene que tener ilusión de que el proyecto va a llegar a buen puerto. Esa ilusión que lo levanta y, en las mañanas y que lo ayuda a continuar. ¿Sí? De manera general son algunos elementos de la personalidad que tiene un emprendedor que quiere poner un restaurante. No son las únicas, no son todas, pero sí debe tener una o más de estas eh, habilidades dentro de su personalidad. Bien, ahora, ¿vas a poner tu negocio solo o te va a acompañar alguien en tu empresa gastronómica? Antes de empezar la fase de aperturar un negocio, tienes que ver esto. ¿Lo vas a hacer solo? ¿Lo vas a hacer con un socio? ¿Lo vas a hacer con un familiar? ¿Lo vas a hacer solo con empleados? O sea, tienes que saber esto, ¿bien? Ahora, para ello tienes que estudiar el plan de financiación que has elaborado para tu negocio, dentro de tu plan de negocio. Y evalúa los recursos que dispones. Si tienes los recursos necesarios en cuanto a recursos financieros, pero también en cuanto a recursos de talento, de capacidades, tal vez no requieres un socio, tal vez lo puedes hacer tú solo, pero si te falta financiamiento, te falta capacidades operativas, capacidades productivas en cuanto a la oferta gastronómica, posiblemente sea necesario tener un socio, ¿bien? Evalúa si vas a requerir la cooperación también en aspectos de marketing, operaciones, tal vez tú eres el cocinero, el que sabe crear la oferta gastronómica, pero el zapatero a sus zapatos, hay personas que saben comunicar, vender, operar mejor un negocio que tú mismo, porque es su experiencia de ellos. Decide desde ese momento qué papel van a tener tus futuros socios, esos nuevos socios. ¿Bien?
tienes que determinar también cómo se van a distribuir las acciones. Desde ese momento ya tienes que ir pensando. Y también cómo van a ganar los socios operativos y los socios netos. Socios operativos me refiero a socios que aparte de haber invertido en el negocio, tienen una función en la empresa y por lo tanto ganan un sueldo. Y cuando socios netos, socios puros, me refiero a socios que solo han invertido su dinero, pero no trabajan en la empresa, pero esperan una ganancia. Entonces, ¿cómo ganan estos socios? Bien, en cuanto a propiedad, en términos legales, los propietarios ganan a través de los dividendos que salen de las utilidades que genera la gestión de una empresa. Entonces, un socio que es operativo tiene derecho a ganar utilidades, por supuesto que sí. Un socio que no trabaja en la empresa, en el restaurante, pero es socio, tiene derecho a generar utilidades, digo, dividendos a través de utilidades, por supuesto que sí, están en su derecho legal, pero tiene que quedar definido, plasmado si esas utilidades se van a dar anualmente, semestralmente, trimestralmente, cómo se van a dar, ¿bien? Dentro de un negocio gastronómico y en sí en todo negocio hay ciertos elementos que le dan complejidad, ¿bien? Para ello tienes que, como vuelvo a decir, analiza los fondos que dispones, analiza el dinero, el money, el cash, ¿bien? Tienes que analizar tu experiencia, si tienes la experiencia necesaria y en qué aspecto, área determinada de la empresa la tienes. Tienes que analizar el modelo de restaurante que vas a colocar. Recuerda, no es igual un restaurante buffet a un restaurante fast food. También tus capacidades de acuerdo al modelo de restaurante, y todo esto genera una complejidad que se junta, se mezcla, se combina con los otros elementos. Bien, ahora, ¿cuántas fases hay en la vida de un restaurante? Es diferente, como vuelvo a mencionar, concebir un restaurante, crearlo, implementarlo, hacerlo crecer, evolucionar, expandirlo y cerrarlo y volver a levantar otro restaurante. Va a depender cómo lo veas, pero de manera general, hay como hay tres etapas definidas que podríamos marcarla entre una etapa de preapertura, una etapa de marcha blanca y una etapa de posapertura. ¿Bien? En la etapa de preapertura podemos ver un proceso que es importante, que es el proceso de la creación del concepto de restaurante. ¿Bien? Aquí tú tienes que definir el objetivo de este nuevo proyecto a través de la misión, la visión, los valores, que quieres preservar para tu propuesta gastronómica. Y también tienes que identificar cuáles son las características diferenciales de esa oferta. Si no eres diferente al resto, eres un commodity. Y en el rubro gastronómico eso es fatal porque hay mucha competencia que ya es igual. ¿Bien? Hay un proceso de localización. Mientras vas creando, incluso muchos negocios gastronómicos tienen una idea definida y luego van evolucionando conforme va pasando el proceso. Pero el proceso de localización significa que debes identificar el lugar óptimo para la ubicación de tu restaurante, ¿no? Y tienes que analizar si el entorno físico que lo rodea y el tipo de personas que circulan por ese lugar son adecuados para el objetivo fijado. Te cuento un caso, hubo un restaurante de comida marina especializada que abrió una sede, que tiene varios locales aquí en Lima, y abrió una sede en San Bartolo, y era un local bonito, muy presentable y todo, pero el problema de tener locales en playas de este tipo es que funcionan por temporadas, generalmente temporada de verano. Pero no solo eso, sino que la ubicación del restaurante nunca había considerado posibles problemas por efectos climáticos como un huaico, ¿no? Y en los huaicos que hubo hace varios años aquí en Perú, pasaron por ese restaurante y terminaron dañando la estructura, terminaron dañando el restaurante, justo por la ubicación donde estaba, era donde bajaba el wifi. Entonces, tienes que analizar todo esto porque no solo elementos internos afectan al negocio, sino elementos externos que están fuera de tu control también pueden terminar impactando negativamente en tu negocio. Hay un proceso de negociaciones durante todo este proceso general en donde tienes que preparar las estrategias para obtener los recursos, para, para obtener los recursos necesarios con el fin de llevar a cabo el proyecto, por ejemplo, recursos financieros, si vas a requerir
un préstamo, si vas a requerir un capital de trabajo, recursos humanos, vas a tener que contratar personas, vas a tener que negociar sueldos, vas a tener que negociar tiempos de contrato, recursos infraestructurales, recursos de mobiliario, recursos de equipo, vas a tener que negociar con proveedores de cocina, proveedores de mobiliario, proveedores de la implementación en cuanto a cableado, en cuanto a los ductos, en cuanto a al tema del acero inoxidable, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que ahí desarrollar todo este proceso de negociaciones. Luego hay un proceso de construcción y acondicionamiento, es el proceso en donde ya se comienza a dar como resultado todo lo demás. ¿Sí? En este proceso es donde hay que diseñar el local de acuerdo a las características de la oferta, del concepto de negocio que hemos definido. ¿Bien? Y obviamente hay unas determinadas fases y calendario. Recuerda que cuando tú alquilas un local, generalmente te dan un tiempo de gracia, un tiempo donde no te cobran nada, y luego ya comienza a correr el contrato de arrendamiento. Por lo tanto, lo que buscas es rápidamente terminar la obra civil para aperturar y así aprovechar ese tiempo que no te están cobrando. ¿Sí? Y hay un proceso de apertura del restaurante en donde incluye distintos aspectos a tener en cuenta, la fecha de inicio, cuándo vas a aperturar el negocio, la propuesta completa, si vas a tenerlo todo listo o vas a hacerlo de manera parcial, progresiva, si vas a hacer un evento inaugural, vas a hacer una inauguración o todo va a ser simplemente de manera sencilla o vas a invitar personas o no, tienes que tener fondos para el capital de trabajo inicial, el equipo humano necesario, etcétera. ¿Bien? Luego está la fase de marcha blanca, en donde podemos ver el proceso creativo, que se trata sobre... Ahora, este proceso creativo se puede aplicar en cualquier otro proceso, ¿bien? Para todos los procesos se requiere creatividad, no solo para la elaboración de platos, pero aquí nos referimos específicamente a la creación de las elaboraciones, a la creación de los conceptos, de las técnicas, de las recetas, ¿bien? Luego está el proceso de producción o de reproducción artesanal. Se refiere a que esto es lo que da sentido al restaurante, ya que permite que lleguen los clientes a las elaboraciones que se han creado, es decir, hacer las degustaciones, hacer la marcha blanca, ver si lo que estamos haciendo está óptimo o no. Ahora, estos dos procesos que están aquí son transversales, bien, son transversales. Se pueden dar en cualquier etapa de la apertura de un restaurante, de la vida de un restaurante. Uno está el proceso de marketing y comunicación. Como ya he vuelto a mencionar, no es solo abrir las puertas y los clientes te llegan de manera fácil, gratuita y ya, ¿no? Sino hay un proceso de comunicación y marketing. Tienes que establecer cuál es la propuesta y luego de lo que vas a ofrecer, tienes que buscar el modo de comunicar, de hacer llegar, de que las personas te conozcan, tu público objetivo te conozca. Hay diferentes herramientas hoy en día, la publicidad digital, la publicidad gráfica, los elementos visuales, las redes sociales, el branding dentro del local, etcétera. Y otro proceso transversal es el proceso comercial propiamente dicho, en donde tenemos que definir con claridad los protocolos a utilizar en el servicio, de manera que se establezca una relación que busque la experiencia del cliente. Acá tienes que definir, por ejemplo, si la reserva se va a hacer de manera online, si hay una plataforma para hacerlo a través de la página web, las redes sociales, o si hay reserva telefónica, o todos estos protocolos se tienen que ver en esta fase. Luego está la fase de post-apertura, o sea, lo que viene después de la apertura. Está la fase o proceso de evolución, en donde está todo lo relacionado con la orientación que se imprime al concepto y que obviamente tenemos que encaminarlo a una evolución planificada. ¿Cómo queremos que el restaurante vaya creciendo, vaya ampliando, vaya expandiéndose? ¿Va a tener un crecimiento orgánico dentro del mismo local o va a tener un crecimiento inorgánico habiendo más sedes, más locales en diferentes ciudades, en diferentes distritos? Y la verdad es que esto puede suceder a cualquier negocio, el proceso de liquidación, cuando ya es el momento de cerrar la empresa, ¿no? Por diferentes motivos. Esto es una tarea necesaria, difícil, pero se tiene que hacer si ha llegado el momento, ¿no? Tienes que gestionar las liquidaciones correspondientes en todos los ámbitos, liquidar personal, liquidar
equipo, revender lo que tenemos como mobiliario, cerrar la empresa jurídica y legalmente, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, podemos ver que entre estas diferentes fases de la vida de un restaurante se pueden ir mezclando entre otras. ¿Bien? Ahora, hasta aquí hemos hablado sobre las fases de apertura de un restaurante. Pero antes de hablar sobre la fase de apertura, lo que hemos podido entender es que hay que primero responder por qué quieres poner un restaurante, qué tipo de restaurante quieres colocar, con quién lo vas a colocar, tienes la experiencia o te falta experiencia, necesitas un socio o no, y también definir tu oferta gastronómica, que es lo que vamos a ver en las siguientes unidades de este curso de gestión de empresas gastronómicas. Si bien hasta aquí hemos hablado sobre todo esto, en el mundo del emprendimiento, en el mundo empresarial, lo más importante, si bien es planificar, planificar y planificar, lo más importante, al igual de eso, es empezar. Entonces, si quieres hacer un negocio gastronómico de otro tipo, lo primero que tienes que hacer es dar el primer paso. Para ello, empieza a construir tu negocio gastronómico. Y para eso estamos acompañándote en este curso. Entonces, nos estamos viendo en la siguiente unidad, donde vamos a hablar más sobre gestión de empresas gastronómicas. Mi nombre es Gerson Hernández y nos vemos en la próxima clase.